Nunca imaginé que compartiría esto, pero la vida siempre nos da momentos inesperados. Mi nombre es Elise, y soy madre soltera desde hace mucho tiempo. Crío sola a mi hijo, Lenny, que ya tiene 22 años. Siempre hemos estado cerca, acompañándonos en las subidas y bajadas de la vida. Una noche, algo inesperado sucedió. Lenny se veía muy cansado y me dijo que no se sentía bien. Había trabajado duro y estudiado mucho, y parecía ausente. Le dije que podía acostarse en mi cama por un momento si quisiera. El resto fue una noche peculiar en la casa. Lo arropé, cubriéndolo con una pesada manta de lana de alpaca, que había traído de un viaje a Perú hace años. Al principio, parecía un acto normal, una madre ayudando a su hijo. Pero cuando me acosté a su lado, lo sentí acercarse. Debía de estar buscando calor, tratando de acurrucarse, y no le presté mucha atención. Pero luego, me tomó en sus brazos, jalándome suavemente hacia él, como solía hacer cuando era más joven. Me sorprendí un poco, pero lo dejé. Probablemente solo necesitaba consuelo. Sentí su calor contra mí, su respiración regular mientras estábamos acostados. La respiración de Lenny disminuyó, como si se estuviera quedando dormido. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio corazón latiendo. Fue extraño, pero también relajante. No me moví, no queriendo molestarlo. Pensé que era solo una madre consolando a su hijo. Pero después de un tiempo, se movió de nuevo, acercándose aún más. Lo sentí debajo de las sábanas, sus brazos rodeándome un poco más fuerte, y me quedé congelada por un momento, sin estar segura de lo que pensar. Una parte de mí quería decir algo, alejarme, pero otra parte permaneció inmóvil. Había una tensión en el aire que no podía ignorar, y no sabía por qué me sentía así. Entonces, algo sucedió, algo que me sorprendió. Sentí algo duro debajo de la manta. Era inesperado, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté mantener la calma, recordándome que era solo mi hijo, tal vez no se dio cuenta, ni siquiera le importó. Me quedé allí, tratando de ignorar los sentimientos que comenzaron a acumularse dentro de mí. Me dije a mí misma que era solo un momento extraño e incómodo que pasaría. Pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que las cosas eran diferentes, y no sabía cómo manejar la situación. Lenny se quedó cerca de mí, su respiración regular, pero sentí que el calor entre nosotros crecía. Quería moverme, decir algo ligero para romper la tensión, pero las palabras no salieron. Me sentí atrapada por este momento incierto. En ese momento, sentí que Lenny se movía ligeramente, levantando la cabeza hacia mí, mirándome. Su mirada era de una dulzura que nunca había visto antes, una mirada que me hacía sentir segura y nerviosa a la vez. No dijo nada, solo su mirada parecía preguntarme si todo estaba bien. Intenté sonreír, pensando que eso tranquilizaría esta extraña sensación, pero no fue así. Solo profundizó el silencio. Las manos de Lenny permanecieron en mi brazo, cálidas, suaves y estables. Podía sentir las puntas de sus dedos moverse suavemente, casi distraídamente. Fue tan pequeño, pero cada toque parecía encender algo en mí que no podía ignorar. Mantuve una respiración regular, tratando de no dejarle ver que mi corazón latía desbocado. Estaba hecha un manojo de nervios. No sabía qué hacer ni qué decir, así que me quedé allí, completamente llevada por la extraña conexión entre nosotros. Me dije a mí misma que era solo una madre consolando a su hijo, nada más. Pero en ese silencio, con solo nosotros dos bajo la manta, mi mente guardaba pensamientos que eran malos, aunque no pude mantenerlos alejados. Él era mi hijo, pero al tenerlo tan cerca, sentí algo más, una proximidad profunda que no entendía. Sentí una mezcla de confusión y calor, una sensación inesperada que me mantuvo inmóvil. Lenny no pareció darse cuenta de mi dificultad. Se quedó justo a mi lado, su mano moviéndose suavemente y de manera reconfortante, como si fuera lo más natural del mundo.
Su mirada se calmó de nuevo, y me pregunté si se estaba quedando dormido. Pero entonces, levantó la mano, y un escalofrío recorrió mi brazo. Abrió los ojos y me miró directamente. Había una pregunta en su mirada, como si me estuviera preguntando si estaría bien si pasaba algo. Apenas susurré su nombre. Quería detenerme. Se inclinó más cerca, y yo quise crear cierta distancia, pero no pude moverme. La tensión entre nosotros era demasiado fuerte, como un silencio atronador. Ninguno de nosotros habló, pero el aire estaba lleno de palabras, cosas que sentíamos pero que no podíamos atrevernos a decir. Cuanto más se acercaba, más natural parecía. Mi corazón y mi mente estaban acelerados, pero no pude obligarme a retroceder. Me sentí dividida entre mi papel de madre y los sentimientos extraños que resurgían. Cuando se acercó, sentí que se me cortaba la respiración, y todos mis pensamientos se desvanecieron, dejando solo este momento entre nosotros. La mano de Lenny descansó suavemente sobre mi hombro, sus dedos se demoraron, como si dudara. El mundo que nos rodeaba también parecía muy lejano, y no podía concentrarme, solo en el calor de su presencia, el ritmo regular de su corazón que casi podía oír. Por un momento, cerré los ojos para intentar calmarme, me ordené, para romper esta proximidad confusa y tan abrumadora. Pero sentí su mano levantarse lentamente y mover un mechón de cabello a un lado de mi cara. Fue un gesto tan simple y considerado, y aún así me hizo doler el corazón de una manera incomprensible. Abrí los ojos y me miró con una expresión de tanta dulzura, tanta confianza. Su rostro estaba tan cerca que pude ver cada detalle, las pequeñas pecas en la delicada curva de su boca, la forma en que sus ojos escanearon los míos. Había una vulnerabilidad en su mirada que coincidía con la mía, y pude ver que él también estaba perdido en ese momento, que él, como yo, estaba suspendido en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi mente era un torbellino de preguntas, de dudas sobre cosas que no entendía, pero mi cuerpo no se movió. Me sentí atraída por esta persona a quien había criado, y sin embargo, en este momento, me parecía alguien completamente nuevo. Justo cuando pensé que nos quedaríamos congelados en este silencio para siempre, Lenny retrocedió un paso, rompiendo ligeramente el trance. Se dio la vuelta, la mirada casi avergonzada, y soltó una risa temblorosa mientras se frotaba la nuca. Volví a la realidad. En ese segundo, me di cuenta de lo cerca que habíamos estado todo el tiempo. De repente, todo me impactó, y respiré profundamente, tratando de calmarme ante la ola de emoción que parecía surgir de lo más recóndito de mi ser. Esperaba desesperadamente que no se hubiera dado cuenta de la agitación interna que me atormentaba. Lo siento, mamá, dijo con voz suave y vacilante, un rastro de incertidumbre impregnando sus palabras. No quería que las cosas se pusieran raras. Desvió la mirada, y por un momento, percibí un ligero enrojecimiento en sus mejillas, indicando que él también estaba luchando quizás con la misma consternación que a mí me costaba contener. Me quedé congelada. Quería consolarlo, decirle que todo estaba bien, aunque esta vergüenza no cambió nada entre nosotros. Pero las palabras no salieron. Simplemente me encontré congelada, sin saber cómo romper el silencio, y por ese breve momento, me di cuenta con sorprendente claridad de que nunca me había sentido tan incómoda con mi propio hijo. Estiré la mano instintivamente, posando suavemente mi mano sobre su hombro, esperando que este pequeño gesto trajera un poco de consuelo. Una sonrisa discreta tiró de las comisuras de mis labios mientras intentaba calmar la tensión, aunque sentía mi propia ansiedad reflejarse en mis facciones. ¿Todo bien, Lenny?, susurré con una voz suave y tranquila, intentando tranquilizarlo. Está bien. Hemos estado solo nosotros dos por tanto tiempo, ¿verdad? Me acostumbré, y ahora es un poco extraño. Asintió en señal de acuerdo y comprensión, y vi un destello de alivio en sus ojos, como si mis palabras hubieran tocado una fibra sensible. Había algo no dicho que estaba pendiente en el aire, como una nube que espera estallar. Habíamos estado así de cerca antes,
la forma sutil de su mirada se demoró en la mía, y esta tensión innegable que había estado hirviendo justo debajo de la superficie, amenazando con liberarse. Me dirigí hacia mi habitación y me desplomé en el borde de la cama, mis pensamientos corriendo, tratando de digerir todo lo que acababa de pasar. Sabía que no podía ignorarlo para siempre. Tarde o temprano, deberíamos afrontar este cambio entre nosotros, pero no sabía cómo empezar a asumir esta enredada emoción que se arremolinaba en mis pensamientos. Escuché un suave golpe en mi puerta. Mi corazón dio un salto repentino, la esperanza se encendió en mí. Tal vez era Lenny, que regresaba para hablar. Entra, llamé, mi voz era más firme de lo que pensaba. Se abrió con un crujido, y allí estaba de pie en la puerta, con esa expresión indescifrable que tan bien conocía. Entró y se sentó a mi lado en la cama, las manos juntas sobre las rodillas, mirando fijamente el silencio que reinaba entre ambos. Lenny rompió el silencio. Permaneció espeso y pesado, como si el peso de todo lo no dicho fuera demasiado pesado para soportarlo. En ese momento, parecía casi sofocante, pero aún de alguna manera necesario. Lenny finalmente habló, su voz apenas más fuerte que un susurro. Mamá, comenzó, intentando, como si eligiera cada palabra con cuidado. No lo sé. No sé qué está pasando. Lo siento si hice las cosas raras todo este tiempo. Dejó que su voz se apagara, las palabras parecían atrapadas en su garganta. Su frustración era palpable mientras luchaba por expresar las emociones que no podía articular. Extendí la mano por completo y la posé suavemente en su hombro, ofreciéndole calma, consuelo, una ligera presión que decía más de lo que las palabras podrían. Lenny, ¿está bien?, respondí suavemente, con voz firme a pesar de la incertidumbre que se arremolinaba dentro de mí. Ambos sentimos, tal vez ambos nos sentimos un poco perdidos ahora. Solo hemos estado los dos por tanto tiempo, y a veces las cosas se vuelven complicadas. Es normal estar confundido. Lentamente, se dio cuenta de que sus ojos siempre estaban fijos en sus manos, una mirada distante en ellos. Había un peso en su mirada, una profundidad de emoción que me hizo sentir mal del estómago. ¿Y luego qué me pasó?, parecía preguntar. Pareció una eternidad cuando finalmente levantó la vista para encontrarse con la mía. Su mirada estaba llena de emociones, incertidumbre, frustración, deseo, y algo más que no pude nombrar realmente, pero que parecía diferente. No era solo la frustración o la confusión habitual. Había algo más, algo crudo e inexpresado. No sabía cómo responderle. Lenny, susurró mi voz tan baja que casi me perdí las palabras. Era como si tuviera miedo de admitirlo, y sin embargo, tenía miedo de enfrentarse a lo que se había construido entre nosotros. La vulnerabilidad en esas palabras me impactó más fuerte de lo esperado, y en ese momento, entendí cuánto le afectó también. Sentí el peso de mi corazón. Me abracé en la cara de la confusión en su mirada. Por un momento, me dieron ganas de abrazarlo, abrumada. Me hubiera gustado abrazarlo en mis brazos, decirle que todo estaría bien, asegurarnos de que podíamos cruzar esta prueba juntos. Pero dudé, sin saber si le ayudaría de verdad o si complicaría aún más las cosas. Lo que necesitaba no estaba claro, y no estaba segura de que mi instinto de consolarlo fuera lo correcto. Permaneció inmóvil, dejando que el pesado silencio entre nosotros hablara más fuerte que las palabras. Sentí el peso de esta tensión no expresada, esperando el momento adecuado, sin saber cómo romper este silencio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, tomé una respiración profunda, observándome y volviéndome hacia él. Lo miré a los ojos, buscando la más mínima señal de lo que necesitaba. Lenny, tal vez deberíamos ampliamente dar un paso atrás y pensar en todo, dije suavemente, tratando de encontrar las palabras adecuadas, el equilibrio adecuado entre la comodidad y la comprensión. Es normal sentirse cerca el uno del otro, pero es normal necesitar espacio para ordenar los pensamientos. Por el momento, todo está claro. Asintió con la cabeza,
como si estuviera absorbiendo mis palabras. Pero de repente, en un movimiento inesperado que me tomó por sorpresa, apoyó su cabeza en mi hombro. Este gesto me hizo volver inmediatamente al momento en que era más joven, cuando a menudo buscaba consuelo de esta forma familiar. Justo en el momento en que la atmósfera parecía aligerarse, el timbre de la puerta rompió la frágil calma que acabábamos de experimentar. El sonido agudo del timbre nos hizo saltar a los dos, recordándonos el mundo más allá de esta puerta. Me levanté rápidamente, el corazón todavía latiendo salvajemente después de este intercambio. Una extraña sensación de gratitud por esta interrupción surgió. Mientras me dirigía hacia la puerta, me di cuenta de que mi pulso se aceleraba, y no podía deshacerme de la extraña energía que quedaba de la conversación con Lenny. Cuando abrí la puerta, encontré a nuestro vecino, Mark, de pie al otro lado. Sonrió con su rostro familiar, proporcionando una sensación de comodidad inmediata. Aunque vi que su mirada se detuvo en mí por un momento más largo de lo habitual, como si estuviera buscando algo que elegir entre la superficie. Me recuperé rápidamente, con la esperanza de que la tensión persistente del momento anterior no fuera aparente para él. «Hola, Elise», saludó Mark calurosamente, su voz tan amable y relajada como siempre. «Pensé que pasaría un poco más de tiempo allí la última vez, y puedo ayudar con problemas de calefacción si tienes». Su pensamiento fue un alivio bienvenido, y sentí una ola de gratitud invadirme. Durante un momento fugaz, me permití dejar que la sensación de comodidad en presencia de Mark apaciguara los restos de la tensión. «Oh, gracias, Mark», le dije, sonriendo un poco más auténticamente ahora. «La casa tiende a ser un poco fría, especialmente por las noches. Agradecería mucho tu ayuda». Su mirada era tranquilizadora, y sentí la mirada de Lenny acompañarnos inmediatamente desde el pasillo. Por el rabillo del ojo, pude ver su cara difícil de leer, pero algo en cómo nos miraba me había hecho daño en el estómago. Durante un breve momento, podría haber jurado que había visto algo que parecía a los celos en sus ojos, rápidamente enmascarado por sus rasgos que volvían a su estado habitual de indiferencia. La mirada me tomó por sorpresa y me dejó con una sensación de inquietud. Lenny tal vez sentía algo más complicado de lo que pensaba. Mientras Mark se movía por el salón, comprobando la calefacción, se las arregló con todo lo que su voz le permitió. Su presencia era reconfortante de una manera que no me lo esperaba. Pero durante todo este tiempo, mi atención continuó desviándose hacia Lenny, que permaneció de pie en silencio en el pasillo, mirándonos con una intensidad tranquila, lo que hizo que el aire entre nosotros se cargara de algo no dicho. La habitación había cambiado sutilmente, y me encontré dividida entre querer que Mark se sintiera bienvenido y tratar de aliviar la incomodidad que sentía Lenny. Era como si los dos estuvieran compitiendo discretamente por mí. No tuve idea de cómo navegar en el delicado espacio entre ellos. Lenny volvió a fruncir el ceño, y por un segundo, vi algo brillando en sus ojos, algo que me hizo preguntar si tenía algún sentimiento que no había compartido conmigo. Pero antes de que pudiera darle sentido, Mark se volvió hacia mí, con voz cálida. «Solo llama si necesitas algo más de ayuda». Le agradecí, y mientras salía por la puerta, casi pude sentir la tensión entre Lenny y yo intensificarse, el aire se espesaba de una manera que complicaba todo. Lenny se quedó en el pasillo con los brazos cruzados firmemente sobre su pecho. Su rostro, su mirada, eran serios, inflexibles, y había algo en su postura que indicaba claramente que todo lo que estaba pasando entre nosotros estaba lejos de resolverse. «¿Qué pasa, Lenny?», pregunté con mi voz suave, pero buscando darle sentido a la distancia que se había formado de repente entre nosotros. Necesitaba saber qué estaba pasando por su mente, porque el espacio entre nosotros parecía crecer en cada momento. Hubo una altivez, casi desdeñosa, en su voz apenas audible cuando respondió: «Sí, estoy bien». No esperaba que apareciera Mark. Todas estas palabras quedaron suspendidas en el aire, pero no parecían explicar todo lo que estaba sucediendo debajo de la superficie. Quería preguntarle más, entender por qué esto parecía diferente, pero antes de que pudiera hacerle otra pregunta,
se giró y me condujo a su habitación, sin un solo vistazo. El silencio entre nosotros era ensordecedor, y el suave clic de la puerta que se cerraba parecía el último suspiro de la conversación que apenas había empezado. Me quedé allí un momento, enraizada en el lugar, sumergida por una extraña mezcla de confusión, de alivio y de sentimientos perturbadores de que algo importante había sucedido. Me encontré mirando la puerta cerrada del dormitorio de Lenny, mi corazón pesado con un sentimiento de pérdida que no podía casi decir. Era como si algo se hubiera movido entre nosotros, calmante, y sin embargo, había una tensión diferente bajo la superficie que no podía ignorar. Reconocía que las cosas entre nosotros habían cambiado de una manera que todavía no habíamos logrado entender del todo. Mi corazón se ablandó ante este contacto, y sin pensarlo, lo apreté en mis brazos, abrazándolo en un ambiente protector y reconfortante. Fue un abrazo que ofrecía una sensación de seguridad, incluso si sabía que las preguntas entre nosotros estaban lejos de haber encontrado sus respuestas. Había tanto sin decir, tantas emociones que aún no habíamos procesado por completo. Pero en ese momento, me di cuenta de que tal vez no era necesario tener todas las respuestas ahora. Podríamos ir paso a paso, para llegar juntos. Aunque el camino por delante parecía incierto y complicado. Mientras nos presionábamos el uno contra el otro, sentí una calma tranquila invadirme. Había una dulce esperanza flotando en el aire, que, no importaba lo que estuviéramos enfrentando, por difícil que fuera, todavía podríamos buscar una solución. Nos quedamos así un momento, envueltos en silencio. Esta proximidad entre nosotros ofreció una fugaz sensación de paz por un breve momento, como si la confusión y la complejidad de nuestra situación pudieran simplemente disiparse por nuestra cercanía. Pero en el fondo, sabía que no era tan sencillo. El consuelo de su presencia era indescriptible, pero bajo este calor, había un malestar subyacente. Ninguno de nosotros logró deshacerse por completo de esta incomodidad. Después de un tiempo, Lenny retrocedió un poco, levantó la cabeza y encontró mi mirada con su expresión seria e intensa. Había dado paso a la comodidad del momento. Mamá, no sé qué hacer con todo esto, dijo su voz suavemente teñida de incertidumbre. No quiero empeorar las cosas entre nosotros, pero no puedo ignorarlo tampoco. Estas palabras persistieron en el aire, pesadas de una tensión interna, como una pregunta que no tuvo el coraje de expresarse. El peso de su silencio cayó sobre mí. Me tragué saliva, mi mente dando vueltas en círculos, buscando palabras. Acabo de abrir la boca, pero antes de que pudiera decir algo, volvieron a llamar a la puerta. Ambos saltamos ante el ruido, sorprendidos por la interrupción. Nuestros ojos se cruzaron, sorprendidos e inseguros. El golpe era firme y deliberado, casi como si la persona del otro lado sintiera que algo andaba mal y que tenía que perforar lo que estaba mal. Nos separamos. Una ola de nerviosismo me golpeó, abrumadora. Sin pensarlo, me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, Mark estaba allí otra vez, su rostro nublado por la preocupación, como si algo pesado pesara en sus hombros. Lo siento por molestarte, dijo con voz ronca por sincera preocupación. Solo quería comprobar si todo estaba bien. Te veías un poco rara ahora, y quería asegurarme de que estabas bien. Dudé un momento, luego eché un vistazo por encima de mi hombro a Lenny. Observé su expresión con atención. Era indescifrable. Entre nosotros, cargado de preguntas no formuladas, tomé una gran inspiración para intentar tranquilizar mi voz, aunque temblaba. Respondí con ligereza, gracias, Mark, pero todo está bien. Vamos a tener una velada. Mark me miró largamente en silencio, escrutador. Luego volvió su mirada hacia Lenny, su mirada se detuvo en él, pensativa e inquisitiva, antes de regresar hacia mí. Asintió lentamente, aunque algo en su actitud sugería que no estaba totalmente convencido de que todo se ablandaba. ¿No es así?, dijo en un tono más suave. Recuerda que estoy al lado si necesitas algo. No dudes en contactarnos.
Cuando se dio la vuelta y salió por la puerta con un suave clic, me apoyé en ella por un momento, reuniendo mis pensamientos. Me di la vuelta hacia Lenny, que todavía estaba allí. Me miró con una intensidad que me erizaba la piel, y parecía que sus ojos me traspasaban, buscando algo, la verdad tal vez, o consuelo. Después de un largo descanso, levantó su lento movimiento y pensó, y sentí que mi corazón se aceleraba una vez más. El aire entre nosotros parecía pesado, espeso de todo lo que ninguno de nosotros se atrevió a decir. Se acercó, y yo me estaba preparando para lo que podría seguir, pero cuando me alcanzó, se detuvo, su expresión cambió, como si estuviera luchando con una lucha interna. Quizás no deberíamos insistir, mamá, dijo con voz suave y temblorosa. Solo un poquito. Quizá necesitamos tiempo para pensar en estas palabras. Golpeó como una ola, y mi corazón se rompió con las mismas emociones conflictivas que él. Lo entendí. La mañana siguiente se levantó con un velo de niebla que se aferraba a los naranjos del patio, tan denso como la incertidumbre que ahora habitaba mi corazón. Me puse un vestido de lino fresco color lavanda, que acariciaba mis curvas sin esfuerzo, apenas rozando mis rodillas. Lo combiné con unas sandalias de esparto artesanales, que mi abuela me tejió. Siempre me gustaron las texturas naturales, la sensación de la tierra bajo mis pies. El aroma a café recién hecho y el dulce olor a bizcocho de naranja que preparaba me ayudaron a anclarme en la realidad, pero mis pensamientos seguían dando vueltas en la conversación con Lenny la noche anterior. Lenny bajó a la cocina, su cabello oscuro un poco revuelto, sus ojos aún con ese brillo que ahora me resultaba tan diferente. Vestía una camiseta holgada de algodón y unos pantalones cortos, y en ese atuendo casual, la imagen de un hombre joven se mezclaba con la de mi hijo. Había una fragilidad en su postura que me conmovió. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio cargado de todo lo no dicho, de todo lo sentido. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó, su voz un poco ronca por el sueño, pero también con una leve tensión que no pasó desapercibida. Como un tronco, cariño, mentí, con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Él me miró, y por un instante, vi que sus ojos se detenían en la zona de mi pecho, donde la tela de lino se ajustaba sutilmente. No era una mirada descarada, sino una especie de fascinación, una curiosidad casi inocente, pero que me hizo sentir un ligero rubor. Era una sensación extraña, esa mezcla de maternidad y de una incipiente conciencia de mi propio cuerpo ante sus ojos. Nos sentamos a la mesa de azulejos pintados a mano, y el clinquín de las tazas de café y el aroma del bizcocho intentaron disipar la atmósfera densa. Lenny siempre fue de buen apetito, pero esa mañana apenas probó bocado. Sentía que había una lucha interna en él, una batalla de emociones que no se atrevía a expresar. Mamá, necesito hablar contigo, dijo de repente, su voz apenas un susurro, mientras sus dedos trazaban patrones invisibles sobre la mesa. Su mirada evitaba la mía, fija en un punto más allá de la ventana, donde el sol comenzaba a disipar la niebla. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que este momento llegaría, pero no sabía cómo afrontarlo. Dime, cariño, respondí, tratando de mantener la voz calmada, aunque sentía que mi propio pulso se aceleraba. Levantó la vista, y sus ojos, de un intenso color café, se encontraron con los míos. Había una mezcla de vergüenza, confusión y una profunda necesidad. Anoche, cuando me acosté a tu lado, yo no sé qué me pasó. Sentí algo. No sé cómo decirlo, mamá. Me confundió. Su voz se quebró ligeramente al final, y vi el ligero temblor en sus manos. Extendí mi mano y la posé suavemente sobre la suya. Su piel estaba cálida, y sentí una punzada de ternura, mezclada con la complejidad de la situación. Lenny, es normal sentirse un poco raro a veces. Creciste, y las cosas cambian. La vida es complicada. Mis palabras sonaron huecas incluso para mí misma. Quería consolarlo, pero también sentía la verdad de sus palabras, la incomodidad que había surgido entre nosotros.
Él no retiró su mano. En cambio, sus dedos se entrelazaron con los míos, un gesto casi imperceptible, pero que envió una descarga eléctrica a través de mí. Era un toque inocente, familiar, pero en ese contexto, se sentía diferente. Una sensación de vulnerabilidad y conexión que me desarmó. No es solo eso, mamá, susurró, su voz más baja ahora, casi inaudible. Es que, contigo, se siente diferente. No sé. Es como si todo tuviera más sentido cuando estoy cerca de ti. Y anoche, sentí que no quería que te alejaras. Sentí algo que no debería sentir. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de confusión en mi mente. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo, Lenny, estaba expresando, ¿deseo? No, no podía ser. Era una madre. Esto era impensable. Pero la intensidad en su mirada, la forma en que sus dedos se apretaban suavemente sobre los míos, todo indicaba algo más profundo que una simple confusión adolescente. Mis ojos se posaron en sus labios, y por un momento, mi mente se vació de todo pensamiento, dejando solo la intensidad del momento. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, pesado de una emoción no definida. Los minutos pasaron en silencio, un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, Lenny rompió el contacto, retirando su mano lentamente. Su mirada se desvió de nuevo, y vi el rubor en sus mejillas intensificarse. Lo siento, mamá, dijo, con una voz que denotaba una profunda vergüenza. No quise decir eso. Estoy confundido. No sé qué me pasa. Mi corazón se apretó. Quería abrazarlo, decirle que no pasaba nada, que lo entendía, pero sabía que eso sería una mentira. Me sentía tan perdida como él, quizás incluso más. La línea entre madre e hijo se había vuelto borrosa, y no sabía cómo redefinirla. Lenny, no tienes que disculparte por cómo te sientes, le dije, mi voz suave y conciliadora. A veces, las emociones son complicadas. Es normal sentirse confundido. Podemos hablar de esto, ¿de acuerdo? Lo que sea que estés sintiendo, podemos encontrar una manera de entenderlo juntos. Él asintió lentamente, sus ojos aún evitaban los míos. El desayuno se terminó en un silencio incómodo, el aroma del bizcocho ahora solo un recordatorio de la tensión que flotaba en el aire. Sabía que esto era solo el comienzo. La conversación de la noche anterior, y la de esta mañana, habían abierto una puerta que no sabía cómo volver a cerrar. Más tarde, ese mismo día, decidí ir al mercado de abastos, un lugar que siempre me traía un poco de alegría con sus colores, sus olores y el bullicio de la gente. Me puse un vestido de flamenca ligero y veraniego, con pequeños lunares y volantes que se movían con cada paso. Era atrevido, sí, pero me sentía bien con él, con la tela de algodón que se deslizaba por mis piernas y los tacones medios de aguja que hacían un suave repiqueteo en el suelo. El vestido dejaba mis hombros ligeramente descubiertos, y sentí la brisa acariciar mi piel. Llevaba unos pendientes grandes de aro dorados, que captaban la luz del sol, y un clutch de rafia a juego. Era mi pequeña forma de reclamar mi feminidad en medio del caos. Mientras caminaba entre los puestos de frutas frescas, verduras vibrantes y quesos aromáticos, mi mente seguía en Lenny. La conversación de la mañana me había dejado perturbada. ¿Cómo podía manejar esto? ¿Cómo podía ser una madre y al mismo tiempo, sentirme así de confundida? De repente, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Elise. ¡Qué guapa estás hoy! Era Manuel, el panadero del barrio. Un hombre corpulento y afable, con una sonrisa contagiosa y las manos siempre enharinadas. Era viudo desde hacía años y siempre me trataba con una gentileza especial, con una pizca de admiración que a veces me hacía sonrojar. Gracias, Manuel, respondí, sonriendo. Vengo a por tu famoso pan de aceitunas. Mientras me servía,
sus ojos se detuvieron en mi escote, solo por un instante, pero lo noté. Luego, se encontró con mi mirada, y sonrió de una manera que me hizo sentir a gusto. Era una mirada apreciativa, no invasiva. Siempre me gustó cómo me hacía sentir vista, como una mujer, no solo como la madre de Lenny. He oído que la calefacción te está dando problemas, dijo, cambiando el tema. Mark me comentó algo. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Soy bueno con las manos, ya sabes. Hubo un leve doble sentido en sus palabras, un guiño juguetón que me hizo reír. Siempre tenía un comentario así, y me gustaba su descaro. Gracias, Manuel, lo tendré en cuenta, le respondí, mi voz sonando un poco más ligera. Me gustaba su calidez, su sencillez. Era un recordatorio de que la vida seguía, que había otros hombres, otras interacciones. Mientras salía del mercado, sentí una sensación de alivio. La conversación con Manuel me había distraído, me había permitido respirar. Pero al llegar a casa, la familiar tensión regresó. La puerta del dormitorio de Lenny estaba cerrada, y el silencio en la casa era casi ensordecedor. Más tarde esa tarde, mientras preparaba la cena, escuché un suave golpe en mi puerta. Era Lenny. Vestía unos pantalones de chándal y una camiseta, su cabello aún un poco revuelto. Había algo en su expresión, una mezcla de timidez y determinación. Mamá, ¿puedo hablar contigo otra vez?, preguntó, su voz suave. Asentí, y él entró, sentándose en el sofá frente a mí. Me miró fijamente, sus ojos buscando los míos. Estuve pensando en lo que pasó anoche, y esta mañana, comenzó, su voz un poco vacilante. Y no puedo sacártelo de la cabeza. Siento que te necesito. Que te quiero más que a nadie en el mundo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una ola. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una mezcla de miedo y una extraña excitación que no me atrevía a reconocer. Mis manos se apretaron involuntariamente. Lenny, susurré, mi voz apenas audible. No sé qué decirte. Se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos estaban fijos en los míos, llenos de una intensidad que me hizo sentir el estómago revuelto. Sé que es raro, mamá. Sé que no debería sentir esto. Pero no puedo evitarlo. Te quiero más que a nadie. Y cuando estoy cerca de ti, siento una conexión que no siento con nadie más. Es como si estuviéramos hechos el uno para el otro. Sus palabras, tan directas, tan crudas, me dejaron sin aliento. Era una declaración, no una pregunta. Y la forma en que sus dedos se entrelazaban con los míos, la calidez de su toque, todo me decía que esto era real, que no era solo una fantasía. Lenny, no puedes decir eso, respondí, mi voz un poco más fuerte ahora, tratando de poner una barrera entre nosotros. Soy tu madre. Él no se inmutó. En cambio, apretó mis manos un poco más fuerte. Lo sé, mamá. Pero no puedo evitarlo. Siento una atracción por ti. Es algo que va más allá de lo que debería sentir por mi madre. Y cuando te vi hoy en ese vestido, me sentí celoso de cada mirada que te daban los demás. Sus ojos se detuvieron en la parte superior de mi vestido, donde los volantes revelaban un poco más de mi piel. Su confesión me dejó sin aliento. Celos. Atracción. Eran palabras que nunca hubiera esperado escuchar de su boca, y mucho menos dirigidas a mí. Me sentía dividida entre mi papel de madre y la mujer que él estaba viendo. Mi mente estaba en un torbellino, pero mi cuerpo no se movía. Lenny, esto es muy serio, dije, mi voz temblorosa. No podemos ignorarlo. Él se inclinó más cerca, su aliento cálido en mi rostro. Sus ojos me hipnotizaron, y sentí que el mundo entero se desvanecía,
dejando solo la intensidad de su presencia. No quiero ignorarlo, mamá, susurró, sus labios rozando los míos. No quiero. Y en ese momento, un sonido familiar nos sacó de nuestro trance. Un golpe en la puerta. Era Mark. No podía ser. La tensión entre nosotros era palpable, y el sonido de la puerta pareció una advertencia. Lenny se retiró rápidamente, la vergüenza regresando a su rostro. Nos miramos, los dos atrapados en la misma red de emociones, sin saber qué hacer. El golpe en la puerta resonó como un trueno en el pequeño apartamento, rompiendo la frágil burbuja de confesión y tensión que habíamos construido Lenny y yo. Nos separamos abruptamente, nuestros ojos se encontraron, llenos de pánico y una comprensión tácita. La vergüenza y la frustración se mezclaron en el rostro de Lenny, mientras yo sentía una oleada de alivio y decepción al mismo tiempo. Era Mark, otra vez. Me puse de pie, mi vestido de flamenca se movió suavemente con el impulso, y traté de componer mi rostro para lucir tranquila. Lenny se había puesto de pie también, pero permaneció un paso detrás de mí, como una sombra, su presencia una carga invisible en el aire. Abrí la puerta, y ahí estaba Mark, su sonrisa afable y familiar. Llevaba una cesta de frutas frescas en una mano y una botella de vino en la otra. Ellis. ¡Qué sorpresa! Pasaba por aquí y pensé en traerte un poco de esto, dijo, levantando la cesta. Sus ojos, sin embargo, se posaron en mi atuendo, y luego en Lenny, que permanecía en penumbra detrás de mí. Su sonrisa vaciló apenas un instante. Mark. ¡Qué amable eres! Pasa, por favor, logré decir, mi voz sonando un poco más aguda de lo que quería. Me hice a un lado, sintiendo la mirada de Lenny taladrarme la espalda. La situación era insoportable. Mark entró, y su mirada se encontró con la de Lenny. Hubo una tensión instantánea entre ellos, un choque silencioso que era casi palpable. Lenny no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, su expresión indescifrable. Yo sentía el calor irradiar de mi rostro. Lenny, ¿por qué no bajas y pones el vino a enfriar?, dije, intentando romper el hielo y enviarlo lejos de la situación. Lenny me miró, y por un momento, vi un destello de desafío en sus ojos, pero luego cedió, tomando la botella de vino de la mano de Mark. Sus dedos rozaron los de Mark, y un escalofrío de tensión recorrió la sala. Lenny se dirigió a la cocina sin decir una palabra, sus pasos resonando en el silencio. Mark se volvió hacia mí, su sonrisa regresando, aunque con una ligera sombra. Parece que a Lenny no le ha sentado muy bien mi visita, bromeó, pero había una pizca de seriedad en sus palabras. No, para nada, Mark, mentí, intentando sonar convincente. Solo está un poco cansado. Ha estado estudiando mucho. Mark no pareció del todo convencido, pero dejó el tema. Nos sentamos en el salón, y él comenzó a hablar de su día, de los problemas con las tuberías de su casa, de las últimas noticias del barrio. Yo lo escuchaba a medias, mi mente divagando hacia Lenny, hacia lo que acababa de pasar entre nosotros. La conversación con Mark se sentía como una cortina de humo, una distracción necesaria de la tormenta que se gestaba en mi interior. Me di cuenta de que mi vestido de flamenca, que antes me había hecho sentir segura y femenina, ahora me parecía demasiado revelador, casi una traición. La seda se sentía pegajosa en mi piel, y mis tacones de aguja parecían clavarse en el suelo. Sentía la necesidad de cambiarme, de esconderme, pero eso sería aún más obvio. Mientras Mark hablaba, su mirada se posó en mis piernas, que el vestido dejaba ligeramente al descubierto. No fue una mirada lasciva, sino una de apreciación, casi como si estuviera admirando una obra de arte. Y, para mi sorpresa, no me sentí incómoda. Había algo en la simplicidad de su admiración que me pareció reconfortante, un recordatorio de que era una mujer atractiva, incluso en medio de toda esta confusión. De repente, Lenny regresó de la cocina, la botella de vino ya fría.
La dejó sobre la mesa con un ruido sordo y se sentó de nuevo, esta vez en una silla más alejada de nosotros. Sus ojos nos observaban, fijos, intensos, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. ¿Qué tal, Lenny? ¿Todo bien con el estudio?, preguntó Mark, intentando entablar conversación. Sí, todo bien, respondió Lenny, su voz plana, sin emoción. El silencio volvió a caer sobre nosotros, más pesado que antes. Sentía la tensión entre los dos hombres, una especie de competencia tácita que me ponía en el centro. Era como si ambos estuvieran luchando por mi atención, por mi aprobación. Y yo, en medio de todo, no sabía qué hacer. ¿Y qué tal si ponemos un poco de música?, sugerí, intentando aligerar el ambiente. Me levanté y fui a la vieja radio, buscando una emisora de flamenco. La música llenó la habitación con su ritmo vibrante, sus guitarras apasionadas y las voces melancólicas. Era un sonido que siempre me había reconfortado, pero esa noche, la intensidad del flamenco solo parecía amplificar la tensión subyacente. Mark sonrió, y se levantó para invitarme a bailar. Venga, Elise. Una sevillana, ¿eh? Dudé un momento, y luego, para sorpresa mía, acepté. Era una forma de escapar, de mover mi cuerpo, de liberar un poco la energía acumulada. Mis volantes se movían con cada giro, mis tacones repiqueteaban al compás de la música. Mark era un buen bailarín, y su mano se posó suavemente en mi cintura mientras girábamos. Sentí su calor, su cercanía, y por un instante, me olvidé de todo lo demás. Pero luego, mis ojos se encontraron con los de Lenny. Estaba sentado, observándonos, su rostro una máscara de emociones reprimidas. Había una tristeza profunda en su mirada, una herida que yo le había infligido sin querer. Y, por un fugaz momento, vi de nuevo ese destello de celos. El baile terminó, y el aplauso de Mark me sacó de mi trance. Me senté, sintiéndome agotada, pero también extrañamente aliviada. Había sido una liberación. Mark se despidió poco después, agradeciéndome la velada y prometiendo volver pronto. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó, pero esta vez, era un silencio diferente. Era un silencio cargado de las palabras que no se habían dicho, de las emociones que se habían reprimido. Lenny me miró, y sus ojos estaban llenos de dolor. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Hacer qué, cariño?», respondí, mi voz suave, aunque mi corazón latía con fuerza. «Bailar con él. Reírte con él». «Parecía que te estabas divirtiendo más con él que conmigo», dijo, sus palabras llenas de una inocencia herida. Sentí una punzada de culpa. Él tenía razón. Había buscado la distracción, el escape, y lo había encontrado en Mark. Pero no había pensado en cómo eso afectaría a Lenny. Me acerqué a él y me senté a su lado. Extendí mi mano y acaricié su mejilla. Su piel estaba cálida y suave. «Lenny, no es así. Tú eres mi hijo. Y te quiero más que a nada en el mundo». Él no me miró. Su mirada estaba fija en sus manos, que estaban apretadas en sus rodillas. Pero, sentí que me estabas alejando. Que no me querías cerca. «Nunca te alejaría, Lenny», le aseguré, mi voz firme. «Es solo que, las cosas son complicadas. Lo que dijiste esta mañana, me confundió. Y necesito tiempo para procesarlo». Él levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. Había una vulnerabilidad en su mirada que me rompió el corazón. «Lo siento, mamá», susurró. No quise hacerte sentir incómoda. Solo no sé qué hacer con lo que siento». Me incliné y lo abracé. Sus brazos me rodearon, y sentí su calor, su cuerpo joven y fuerte contra el mío. Era un abrazo de madre e hijo, pero en el fondo, sabía que había algo más, algo que no podía ignorar.
Sentí su respiración en mi cuello, su corazón latiendo fuerte contra mi pecho. Y me di cuenta de que, a pesar de todo, esta cercanía con él era lo que más deseaba. Permanecimos así un momento, envueltos en silencio. El flamenco seguía sonando suavemente en el fondo, sus notas melancólicas envolviéndonos. Sentí la familiaridad de su cuerpo contra el mío, la forma en que encajábamos. Era un consuelo, una conexión, pero también una fuente de confusión y deseo reprimido. Luego, Lenny se separó ligeramente, pero sus brazos no me soltaron. Levantó la cabeza y me miró a los ojos, su expresión seria. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. Hay algo más. Algo que no te he dicho. Mi corazón dio un vuelco. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué es, cariño?, pregunté, mi voz temblorosa. Es algo que ha estado pasando por un tiempo. Algo que me hace sentir muy mal, pero que no puedo evitar, dijo, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y necesidad. Cuando duermes, a veces, me gusta observarte. Me gusta la forma en que tu cabello se esparce por la almohada, la forma en que tu cuerpo se relaja. Y a veces, no puedo evitarlo, me acerco y huelo tu ropa. Tu pijama. Me gusta el olor a ti. Mi respiración se detuvo. Mis ojos se abrieron de par en par. Esto era algo mucho más profundo, más íntimo, de lo que había imaginado. El fetichismo por el olor, por mi ropa, era algo que nunca hubiera esperado de mi hijo. Sentí una oleada de calor y una extraña sensación en el estómago. Era perturbador, sí, pero también, extrañamente excitante. Una parte de mí se sentía invadida, pero otra, una parte más oscura y secreta, sentía una extraña curiosidad. Lenny, susurré, mi voz apenas audible. No sabía qué decir. Mi mente estaba en blanco. Él no esperó mi respuesta. Sus ojos se oscurecieron con una emoción que no pude descifrar. Se inclinó aún más cerca, y sus labios rozaron mi cuello. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y mi piel se erizó. Mamá, quiero que seas mía, susurró, sus palabras calientes en mi piel. En ese momento, la música de flamenco de repente se detuvo, y la casa se sumió en un silencio ensordecedor. Y de repente, un golpe fuerte y continuado en la puerta principal. Era Mark, otra vez. Pero esta vez, el golpe era diferente, más urgente, casi desesperado. El golpe en la puerta era insistente, un eco perturbador en el silencio que siguió a la confesión de Lenny. Me aparté de él, mi corazón latiendo desbocado, no solo por lo que acababa de escuchar, sino por la urgencia en el sonido del exterior. La mirada de Lenny estaba fija en la puerta, una mezcla de frustración y miedo en sus ojos. Parecía un niño atrapado en un acto prohibido. ¿Quién es?, pregunté, mi voz apenas un susurro, a pesar de que ya sabía la respuesta. Es Mark, dijo Lenny, su voz ronca. No te vayas, mamá. Pero ya me había levantado, mi vestido de flamenca sintiéndose ahora como una piel demasiado apretada, el aroma a jazmín de mi perfume mezclándose con el olor a bizcocho y una inconfundible tensión. Caminé hacia la puerta, mis tacones de aguja repiqueteando en el suelo, cada paso un eco de mis propios nervios. Cuando abrí, Mark estaba allí, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. Llevaba en sus manos un pequeño envoltorio de tela, del que sobresalían unos bordes de encaje. Elise, disculpa que te moleste de nuevo, dijo, su voz apresurada y grave. Pero acabo de encontrar esto en el jardín. Creo que es tuyo. Miré el envoltorio. Era mi ropa interior de encaje negro, la que había usado el día anterior y que, por algún motivo, había colgado en el balcón para que se secara, un acto de descuido que ahora me parecía una traición. El corazón se me cayó al estómago. ¿Cómo había llegado al jardín de Mark? Y lo más importante, ¿por qué la tenía él?
Sentí un escalofrío de vergüenza recorrer mi cuerpo. Mis mejillas se encendieron. No solo había revelado un aspecto íntimo de mi vida, sino que la forma en que él la sostenía, con esa mezcla de preocupación y algo más indescifrable, me hizo sentir completamente expuesta. Mis ojos buscaron a Lenny, que estaba parado a unos pasos, observando la escena con una intensidad que no podía descifrar. Su rostro estaba tenso, sus puños apretados. «Oh, Mark, qué extraño», logré decir, mi voz apenas un hilo. «Sí, es mía. Gracias. No sé cómo ha llegado ahí». Mark extendió el envoltorio hacia mí. Sus dedos rozaron los míos mientras lo tomaba, y sentí una oleada de calor en mi piel. «No hay problema, Elise», dijo, su mirada fija en mis ojos. «Pero, esto me parece un poco raro. ¿Estás segura de que todo está bien?» Su voz era de una preocupación genuina, pero también había una curiosidad subyacente que me incomodaba. «Sí, Mark, todo está perfectamente», respondí, demasiado rápido, intentando forzar una sonrisa. Me aferré al paquete de encaje, sintiendo el tejido suave y delicado en mis manos, una prenda tan íntima ahora expuesta ante la mirada de un extraño. Él no pareció convencido. Su mirada se desvió de mí a Lenny, luego volvió a mí, como si estuviera tratando de unir las piezas de un rompecabezas. «Bueno, solo quería asegurarme», dijo finalmente, su voz un poco más suave. «Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estoy». Se dio la vuelta y se fue, la preocupación aún visible en su rostro. Cerré la puerta lentamente, apoyándome en ella por un momento, mi corazón latiendo furiosamente. Sentía que el aire se había vuelto aún más pesado, la tensión entre Lenny y yo casi asfixiante. Cuando me di la vuelta, Lenny estaba frente a mí, sus ojos oscuros y llenos de una furia silenciosa. La ropa interior aún estaba en mi mano, un testigo mudo de la situación. «¿Qué estaba haciendo eso en su jardín, mamá?», preguntó Lenny, su voz baja y peligrosa. No era la voz de mi hijo, sino la de un hombre herido y celoso. «No lo sé, Lenny», respondí, mi voz apenas un susurro. «No lo entiendo». «¿No lo entiendes?», espetó, dando un paso hacia mí. «Estaba ahí. Tu ropa interior. ¿Cómo es posible que esté en el jardín de Mark? ¿Es que te lo pasas bien con él mientras yo?» Su voz se quebró, y vi el dolor en sus ojos. Se había acercado tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. El aire entre nosotros chispeaba con una electricidad peligrosa. La vergüenza que sentía se mezcló con una punzada de culpa y una extraña sensación de control. «Lenny, no es lo que piensas», intenté decir, pero mis palabras sonaban huecas. Él se rió, una risa amarga y sin humor. «No es lo que pienso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, mamá? ¿Estás saliendo con él? ¿Te gusta que te mire así? ¿Que toque tu ropa interior?» Cada palabra era un puñal, y sentía que mi propio cuerpo se contraía bajo el peso de sus acusaciones. El fetichismo de Lenny por mi ropa, su necesidad de olerla, de sentirla, ahora la tenía Mark, y él estaba furioso. Esto era mucho más profundo de lo que había imaginado. No era solo un deseo superficial, era una obsesión, una posesividad que me asustaba y me atraía a partes iguales. La situación se había vuelto una espiral incontrolable. «Lenny, dije, mi voz un poco más fuerte. No hay nada entre Mark y yo. Es tu imaginación». Él me tomó por los hombros, sus dedos apretándose ligeramente. Su mirada estaba fija en la mía, intensa, buscando una verdad que yo no sabía cómo darle. «No es mi imaginación, mamá. Siento lo que sientes. Siento lo que está pasando entre nosotros. Y no quiero que nadie más se meta. No quiero que Mark te mire así. No quiero que tenga tus cosas». Su voz era un susurro apasionado, lleno de una necesidad desesperada.
Sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo. La intensidad de su posesividad, aunque aterradora, también era, extrañamente seductora. Una parte de mí, una parte que nunca había reconocido, se sentía excitada por esta prohibición, por esta línea que él estaba dispuesto a cruzar. Lenny, no puedes, comencé a decir, pero él me interrumpió. Se inclinó aún más, y sus labios rozaron los míos. Era un beso casto, apenas un roce, pero la electricidad que sentí fue abrumadora. Mis ojos se cerraron instintivamente, y por un momento, el mundo entero desapareció. Solo existían su cuerpo contra el mío, el calor de sus labios, la intensidad de su deseo. Era un beso que lo decía todo, un beso prohibido que me arrastraba a un abismo de emociones. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera respirar, el golpe en la puerta volvió. Esta vez, era aún más fuerte, más insistente, como si el que estuviera del otro lado supiera lo que estaba pasando dentro. La voz de Mark se escuchó a través de la madera, urgente, llena de alarma. Ellis. Abre la puerta. Hay un problema. Necesito hablar contigo. Lenny se separó de mí abruptamente, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de rabia y pánico. El momento se había roto, la magia se había desvanecido, y la realidad nos golpeó con toda su fuerza. Nos miramos, los dos atrapados en el mismo torbellino, sin saber qué hacer. El secreto había sido revelado, y el mundo exterior estaba a punto de irrumpir en nuestra pequeña burbuja. El sonido de la puerta continuaba, implacable, y sentí que nuestra vida, tal como la conocíamos, estaba a punto de desmoronarse. El golpe en la puerta se hizo más frenético, y la voz de Mark sonaba cada vez más alarmada. Ellis. Por favor, abre. Hay fuego. Tu cocina está en llamas. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Fuego? ¿Mi cocina? Sentí un escalofrío de terror recorrer mi cuerpo, y la ropa interior de encaje, que aún sostenía, se me resbaló de los dedos y cayó al suelo, un testigo mudo de la revelación de Lenny y el caos que nos envolvía. Lenny, con el rostro lívido, también reaccionó. La rabia en sus ojos dio paso a un miedo primario. ¿Fuego? Susurró. Sin dudarlo, corrí hacia la puerta y la abrí. Mark estaba allí, su rostro cubierto de hollín, sus ojos llenos de pánico. El olor a humo ya se colaba por la rendija, un hedor acre que me picaba la nariz y la garganta. Ellis, rápido. Tu cocina está ardiendo, gritó, y se lanzó a ayudarme. El salón ya estaba empezando a llenarse de una densa humareda grisácea. Corrí hacia la cocina, y lo que vi me heló la sangre. Las cortinas de la ventana, que se habían quedado cerca de los quemadores, estaban envueltas en llamas, y el fuego ya lamía los muebles de madera. El olor a quemado era insoportable. Llama a los bomberos, Lenny, grité, mi voz quebrándose por el pánico. Lenny, que me había seguido, se quedó paralizado por un instante, su rostro una máscara de shock. Pero luego reaccionó, sacando su teléfono y marcando el número de emergencia con manos temblorosas. Mark ya había agarrado un extintor que siempre guardaba cerca de la puerta, por si acaso, y comenzó a rociar el fuego. El polvo blanco salía a chorros, cubriendo las llamas, pero el incendio ya se había extendido a parte de la encimera y los armarios superiores. El calor era sofocante, y el humo nos cegaba. Tosía sin control, mis ojos lloraban. Lenny estaba hablando por teléfono, su voz temblorosa, mientras Mark luchaba valientemente contra el avance del fuego. Yo no sabía qué hacer, mi mente estaba en blanco, solo el instinto de supervivencia me mantenía en pie. De repente, una fuerte explosión. Un cortocircuito. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la cocina en una penumbra infernal, solo iluminada por el rojo anaranjado de las llamas. Un grito de pánico escapó de mi garganta. Mark, al ver el peligro, me agarró del brazo. Ellis, tenemos que salir de aquí. Ya viene la ayuda. Pero en ese momento,
mis ojos se encontraron con los de Lenny. Estaba tosiendo, agachado, tratando de respirar en medio del humo. No podía dejarlo. Lenny, vamos, grité, extendiéndole la mano. Él me miró, y en medio del caos, sus ojos aún tenían esa intensidad que me había hipnotizado antes. No era el miedo lo que los llenaba por completo, sino algo más, algo que parecía una despedida, una última confesión. Mamá, dijo, su voz apenas audible por la tos y el humo. Yo puse el fuego. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? La sangre se me heló en las venas. Era una locura. No podía ser. Mark, que ya me arrastraba hacia la salida, también lo escuchó. Se detuvo en seco, soltándome el brazo, su mirada de incredulidad y horror fija en Lenny. ¿Qué dices, Lenny?, preguntó Mark, su voz ahora llena de una frialdad aterradora. Lenny se puso de pie, su rostro cubierto de hollín y lágrimas, una extraña mezcla de arrepentimiento y una desesperación salvaje. Sí, yo lo hice. Lo siento, mamá. No quería, pero me sentí tan celoso de Mark. Cuando te vi bailar con él, cuando lo vi mirarte, me volví loco. Quería que se fuera. Quería que te olvidaras de él, de todo, y solo me tuvieras a mí. Quería que solo te fijaras en mí, en nadie más. Sus palabras resonaron en la cocina en llamas, un eco de la locura que había desatado. Mi propio hijo. Él había provocado el incendio. Por celos. Por mí. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándome sin aliento. En ese momento, el techo de la cocina comenzó a ceder, y grandes trozos de escombros cayeron al suelo. El fuego rugió con más fuerza, engullendo todo a su paso. La alarma de incendios, que se había activado por fin, sonaba estridente, añadiendo un caos ensordecedor. Fuera de aquí, los dos, gritó Mark, su voz de mando. Agarró a Lenny por el brazo, empujándolo hacia la puerta. Pero Lenny se resistió. Sus ojos, enrojecidos por el humo, estaban fijos en los míos. No me iré sin ti, mamá, dijo, su voz llena de una determinación aterradora. Lenny, por favor, supliqué, sintiendo el calor del fuego quemar mi piel. Mark, al ver que Lenny no cedía, lo empujó con más fuerza, logrando sacarlo por la puerta de la cocina. Pero en ese instante, una viga del techo se desplomó justo entre nosotros, separándome de ellos. Un muro de llamas se levantó, impidiéndome el paso. Elise, gritó Lenny, su voz desgarrada por el pánico. Mamá, gritó Mark, intentando alcanzarme a través de la viga caída. El fuego rugía a mi alrededor, devorando todo. El humo era denso, asfixiante. Sentía el calor en mi rostro, la falta de aire en mis pulmones. Estaba atrapada. Mis ojos se encontraron con los de Lenny una última vez. Había desesperación, arrepentimiento, y una locura peligrosa en su mirada. Y en ese instante, en medio del infierno, en medio de la confusión y el caos, sentí una extraña y retorcida conexión con él. Una conexión que había sido creada por la prohibición, por el deseo, por la posesividad, y ahora, por el fuego. Las últimas cosas que vi fueron los rostros horrorizados de Lenny y Mark a través de las llamas, sus gritos distorsionados por el rugido del fuego. Luego, una explosión final me envolvió en la oscuridad, y el mundo se desvaneció. El fuego consumió mi casa, y con ella, un secreto peligroso que se había encendido en el corazón de mi hijo. Pero la historia no termina aquí. Porque en las cenizas de lo que fue, algo nuevo, y quizás más aterrador, estaba a punto de nacer. Una verdad que aún no había sido revelada. ¿Qué le deparará el destino a Elise y a Lenny después de esta tragedia? ¿Podrá un amor tan prohibido y destructivo encontrar alguna forma de supervivencia entre las llamas?